Hola, os voy a presentar a Blanca Tello Ripa, muy conocida de todos nosotros en la UMER. Es doctora en Ciencias Geológicas y geógrafa y ha sido durante muchos años profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en geomorfología, teledetección y medio ambiente. Es autora de 5 libros y más de 40 artículos científicos. En la Universidad Autónoma, además de docente, ha sido directora de departamento, vicedecana y defensora de la comunidad universitaria. Lleva varios años siendo miembro muy activo de la UMER, fuera y ahora dentro de la Junta Directiva. Ha impartido 4 conferencias y se han publicado 3 cuadernos de las mismas. Ha coordinado varios debates. La primera vez que entramos directamente en contacto con ella, organizó un debate improvisado que funcionó tan bien que hemos duplicado ese modelo en varias ocasiones. Aquel día fue porque no había llegado a tiempo el ponente. Como dejará patente en su conferencia, es de Jaca y está muy orgullosa de ello, de ser aragonesa y en concreto jacetana. Es generosa y perfeccionista y crea a su alrededor un ambiente muy agradable. Da gusto trabajar con ella. Así que le doy paso para esta conferencia que estoy segura que os va a encantar. Gracias, Blanca. Empieza cuando tú quieras. Bueno, gracias a ti, Rosa. Con esa presentación tan generosa es que ya no sé yo, me parece a mí, no sé yo si voy a hablar ya de los lagos y de los humedales. Vamos a ver, a finales de los 80 publiqué en Alianza Editorial un libro sobre los lagos con el profesor López Bermúdez, un gran científico y amigo catedrático de la Universidad de Murcia. En esa época ya empezaba a preocupar la situación de nuestros lagos y de nuestros humedales, pero nada que ver en comparación con la situación actual, escasa en lluvias y no precisamente por hoy, pero bueno, escasa en lluvias en la que nuestros lagos y nuestras zonas húmedas, pues podemos decir que son los grandes sufridores. Hace unas cuantas semanas, en un suplemento dominical, vi que dedicaban muchas páginas precisamente al momento crítico que estaba pasando Doñana y un humedal emblemático donde lo haya. Y entonces pensé que este sería un buen tema para un jueves de la UMED. Sin duda, para el viajero que deambula por un territorio desconocido o bien con afanes investigadores o por el mero placer de recorrer nuevos paisajes, la presencia de un lago supone un interés adicional. Digamos que la atención del entorno se va a centrar en ese punto donde las características del medio han variado sustancialmente y esa notoriedad que adquiere el lago frente a las abruptas montañas o a las estériles llanuras de Castilla que lo rodean, va a convertirlo en objetivo de viajes y de peregrinajes. Solo os puedo decir que no hay mayor emoción que en mi querido Pirineo, cuando vas subiendo unas laderas, un monte, y ya dices, ya voy a llegar, y hay un pequeño collado, te asomas allí, lo que encuentras al otro lado es un ibón, que es la manera que tenemos en Aragón de llamar a los lagos glaciares. Te dan ganas de, me parece que en la Biblia, creo que es Pedro que le dice a Jesús, qué sitio tan bonito, qué a gusto estamos, montemos 3 tiendas. Pues eso es lo que apetece hacer. La peculiaridad de estos paisajes lacustres ha servido para definir áreas de todo nuestro planeta muy específicas y muy conocidas, como ocurre, por ejemplo, con el Lake District inglés o la zona de los grandes lagos norteamericanos, o como nos contó nuestro socio y querido compañero Ramón Capote al hablar de Etiopía, que nos mostraba las fotos de todos los lagos asociados al Rift Valley africano. De todas estas zonas, lo que emana es una grandiosidad de elementos, un reto de la naturaleza, respaldado por una especie de halo de misterio que siempre está presente a través de leyendas y de tradiciones
en las que el lago es pues como el punto de encuentro de brujas y de maleficios. Yo no puedo por menos que recordar todas las leyendas que hay, por ejemplo, alrededor del lago Ness en Escocia, con su monstruo incluido. España es una tierra, por supuesto, pródiga en lagos y en zonas húmedas, con tal variedad de formas y de localización que solo la amplitud climática y paisajística de nuestro territorio es capaz de ofrecer. Desde un lago pirenaico como el que tenemos en la imagen, hasta las marismas del Guadalquivir, igual que cuando hablaban de que los monos podían ir de encina a encina, nosotros podemos atravesar todo nuestro país repostando en centenares de lagos, de lagunas, de albuferas y de humedales diseminadas en todas nuestras comarcas. En unos casos, pues alivian la aridez de la España seca, que decir, de las Navas de Castilla-León o precisamente de las marismas del Guadalquivir. Y en otros, como en nuestros paisajes pirenaicos, lo que hacen es estimular ese color azul y verde de la España húmeda y siempre se prestan a ser un punto de apoyo vital para los millones de aves que año tras año recorren nuestros cielos en busca de latitudes favorables. Sin embargo, y curiosamente, hay muy pocos libros dedicados a los lagos. Actualmente, el interés por los humedales y su importancia medioambiental ha hecho que proliferen las publicaciones. Pero realmente, cuando nos encargaron el libro de los lagos, prácticamente no había bibliografía sobre este tema en España. En esta diapositiva les muestro a mano izquierda precisamente este libro que hicimos con el profesor López Bermúdez sobre los lagos y que estaba inscrito en una colección más amplia que se llamaba Guía Física de España, que promocionó Alianza Editorial en los años 80. Pero en el centro y a mano derecha lo que les muestro son dos auténticas joyas. Los lagos de España de Luis Pardo de 1932, que yo creo que es la primera referencia que tenemos de los lagos que tenemos en nuestra geografía, y a mano derecha del mismo autor de Luis Pardo, pues la primera introducción a la limnología española, que curiosamente no tiene fecha. En algunas referencias aparece en 1935, pero en otras ya aparece en 1945. Pero bueno, y tras esta introducción un poco poética, pues vamos a pasar ya directamente a hablar del tema de nuestra conferencia de los lagos. ¿Qué es un lago? ¿Qué es un lago? Un lago, la mayor parte de la bibliografía tradicional se define un lago como una gran masa permanente de agua depositada en hondonadas del terreno con comunicación al mar o sin ella. O bien también se define como simplemente como una importante masa de agua en reposo, dulce o salado. Pero además un lago es un sistema muy complejo de interrelación de parámetros y variables físicas y humanas. Un lago es un medio bien definido, sobre todo por una topografía. Si no hay una hondonada, no hay un lago. Pero también por los flujos de agua que van a parar a él y por una serie de intercambios químicos y térmicos entre sus diferentes capas de agua, por sus comunidades vegetales y animales específicos. En definitiva, un lago es un ecosistema muy complejo, muy rico y además muy frágil. Los lagos, conviene recordar todos los lagos desaparecidos a lo largo de la historia. La laguna de Antela, situada en el curso alto del río Limia, la laguna de la Janda, la laguna de la Nava. Los tres fueron desecados en los años 50 o 60 del pasado siglo para favorecer la implantación de la agricultura intensiva en lo que a día de hoy constituye sin duda uno de los mayores atentados ecológicos contra nuestros humedales de la historia. Lo primero, de lo que luego ya hablaremos, es que vamos a observar en estos últimos 70 años, es un cambio
de sensibilidad, tanto política, económica y social, respecto a los humedales. La laguna de... Espera, que me parece que se ha saltado, que antes estaba esta, exactamente. La laguna de la Janda es un sistema lagunar, Cádiz, formado por un conjunto de humedales. Recibe el nombre de una de estas lagunas, que es además la que le da el nombre a la comarca. Esta laguna, antes de que fuera desecada para crear campos de cultivo, era considerada el humedal interior con mayor extensión del Estado español, albergando un alto grado de biodiversidad y con una importancia clave, no hay que olvidar que estamos en Cádiz, para las aves migratorias, precisamente dada su ubicación en el estrecho de Gibraltar. El sistema lagunar, compuesto por varias lagunas, llegó a alcanzar una superficie máxima de inundación de 7.000 hectáreas y la laguna de la Janda llegó a tener una longitud de 10 kilómetros por 4 de ancho. Es muy alargada porque, como luego veremos, está ubicada precisamente sobre una falla. La grulla común tenía en esta laguna su única colonia reproductora en el sur de Europa. Luego veremos un vídeo en el que esta situación de las grullas ha pasado a gallo canta. Hoy día, a pesar de la desecación, persiste una pequeña laguna, sobre todo cuando hay lluvias excepcionales. Las primeras referencias al deseo de desecar esta laguna para convertirla en terrenos de cultivo se remontan al siglo XIX, pero no será hasta 1946 cuando se autorizó a la empresa privada Colonias Agrícolas una concesión para desecar. Más de 9.000 hectáreas, de las cuales, esto es curioso, 6.300 correspondían a dominio público. Bien, se desecó todo esto y aunque la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda ya inició ya en este siglo una andadura para reivindicar la restauración de este espacio, hasta 2018 no se sumaron a esta asociación una serie de organizaciones que consiguieron recuperar parte de esta laguna donde todavía hay una zona que se puede considerar como humedal. Pero también hay que decir que actualmente sigue la parte de cultivos, sigue siendo los propietarios una serie de terratenientes que están ocupando parte de ese dominio público. La laguna de Antela, que es otra de las que se desecó en distintas latitudes, está en Orense, tenía aproximadamente como unos 3.500 hectáreas y era un humedal maravilloso, el humedal de Alimia, que en conjunto tenía como unas 8.000 hectáreas. A la desecación y canalización tanto de los cursos fluviales y luego la implantación de cultivos intensivos, las concentraciones parcelarias, la deforestación, etcétera, se ha unido en los últimos 20 años el desarrollo de una ganadería industrial en esta zona a gran escala. Aunque se ha desecado mucho en las épocas de lluvias, como estamos viendo, junto a los campos de cultivo, todavía persiste una zona de humedal que es clave para muchas especies animales y vegetales ligadas al medio acuático en toda la zona gallega. El tercer ejemplo que os quiero poner es la laguna de la Nava en Palencia, en plena meseta, que también se conocía como el Mar de Campos. Era el corazón realmente de un humedal estepario de más de 5.000 hectáreas que también se desecó para usos agrícolas. A partir de 1990 se emprendieron unas labores de regeneración cuando ya iba cambiando esa sensibilidad de la que les he hablado y se ha conseguido recuperar unas 500 hectáreas del humedal perdido. Una pequeña cantidad, un 10%, pero sí que se demuestra que si hay voluntad para conservar estos humedales, pues se pueden regenerar. Pero en fin, vayamos ya a hablar de los lagos, no de los desecados, sino de los que están con agua. En toda depresión, en toda hondonada,
en la que hay agua, podemos localizar un lago, en teoría. ¿Cómo los clasificamos? Pues se pueden clasificar de muchas formas, por su origen, por su calidad, por su forma, por su antigüedad. Tampoco me quiero extender demasiado en lo de los lagos, que es una parte teórica, porque yo creo que el hablar de los humedales nos llevará a más debate y nos actualizará los problemas vinculados a estas zonas. Les he puesto aquí una clasificación de los lagos por su origen, una clasificación genética de Terán y Soles Sabarís. Es una clasificación de 1979, ya bastante antigua, pero que tiene totalmente actualidad. Según esta clasificación, por los lagos, esa depresión, esa hondonada, puede tener un origen endógeno, es decir, vinculada a fuerzas internas, como pueden ser los volcanes o las fallas, y la mayoría son de origen exógeno, es decir, que son los elementos externos de erosión, transporte y sedimentación los que originan esas depresiones. Sobre todo en España y en los Pirineos y en la cordillera cantábrica tenemos muchos de origen glaciar, pueden estar vinculados a calizas, etc. Pero en fin, vamos a poner unos ejemplos que será mucho más ameno que el simple listado que les muestro aquí. Dentro de los lagos de origen endógeno y en concreto de origen tectónico, pues estos lagos, la depresión se produce por un hundimiento tectónico de los bloques. Y como les decía, y como nos mostró el doctor Capote en su conferencia sobre Etiopía, los más famosos son todos los lagos del Rift Valley africano. Aquí les muestro a mano izquierda pues, de qué manera una serie de fallas y fracturas dan lugar a una gran depresión donde, por ejemplo, se ubica el lago Victoria, uno de los más grandes de todo el planeta. Pero también la misma laguna de la Janda de la que les hablaba o el lago Baikal en Rusia tienen este origen. Hay otros lagos que están vinculados a un origen volcánico, o bien porque se ubican en un antiguo volcán, en un antiguo cráter abandonado ya apagado, o bien porque las coladas volcánicas son las que han servido para taponar, por así decirlo, cursos fluviales y en ese taponamiento se produce la hondonada y el lago que se denomina precisamente lago de barrera volcánica. ¿Cuáles tenemos? Pues desde el Pinatubo en Filipinas a los numerosos lagos que aparecen en las islas volcánicas de las Azores. En Costa Rica está el volcán Irazu, en fin, hay muchos lagos vinculados a los paisajes volcánicos. Los lagos glaciares son mis favoritos, pues porque en España y más en mi zona pirenaica tenemos muchos. Los hay de dos orígenes. Cuando un glaciar baja por una ladera, no es como un río, que siempre el agua va para abajo, ¿no? Sino que en muchos casos la acción glaciar produce lo que llamamos cubetas glaciares y cuando el glaciar retrocede, pues lo que nos queda allí es una depresión donde se sitúan lagos de origen glaciar, que se llaman así, lagos de cubeta. Pero otras veces son las morrenas frontales de un glaciar quienes, al retroceder el glaciar, obturan la salida natural del agua de fusión, dando lugar a los llamados lagos de morrena. En el Pirineo tenemos muchísimos que se llaman ibones precisamente, el ibón de Respumoso, el ibón de Estanés, todos los lagos azules de la zona de Panticosa, pero también dentro de la zona central tenemos un lago paradigmático que es el lago de Sanabria, un lago situado a una altura de unos 1000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Zamora, y se trata de un lago glaciar quizá el más grande de toda España y de la península ibérica en su conjunto, alimentado pues, por el río Tera, y donde además hubo, como saben ustedes, ahí a la salida había una presa que se rompió y que tuvo una memoria muy dramática en nuestro recuerdo. Pero es un paisaje precioso que sin llegar a los Pirineos yo les recomiendo
sí pueden visitar. Hay otros lagos que en España también tenemos muchos, que son de origen kárstico. ¿Qué significa? Kárstico es caliza. Se producen por disolución de formaciones calcáreas. Tenemos muchos ejemplos en Florida, donde es un paisaje tremendamente calcáreo, y en España los más conocidos son precisamente el conjunto de las lagunas de Ruidera, 16 lagunas escalonadas, y entre una y otra el represamiento se produce por estas barreras de travertinos, que es un tipo de roca calcárea, que producen un paisaje espectacular y que muchos de ustedes también conocerán, como el de la fotografía. Ha habido unos años que estaban con muy poca agua, pero ahora no hace mucho estuve por ahí y la verdad es que a pesar de la sequía están preciosas. Luego hay otros lagos de orígenes diversos, hasta de origen mixto, como otro de nuestros lagos emblemáticos, que es el lago de Bañolas, donde se mezclan dos causas. Por una parte, el origen tectónico, hay una depresión producida por una falla, pero tampoco podemos obviar que estamos en terrenos calcáreos y los fenómenos de disolución tienen mucha importancia. Pero pasemos ya a los humedales, que quizá aquí tengamos más razones para debates posteriores. En España hasta el momento no existe una definición técnica de humedal, unánimemente aceptada por los científicos y profesionales de los distintos campos relacionados pues, o con la ecología o con la gestión de estos ecosistemas. Sin embargo, y a diferencia de otros países de la Unión Europea, sí que existe en nuestro país una definición legal de humedal que establece que es una zona húmeda, según la cual tienen esta consideración las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente. En esta definición tan generalista, pues aquí podemos incluir las marismas, las turberas o aguarrasas, zonas limítrofes, en fin. Desde una perspectiva más científica, yo quiero recordar la definición del profesor González Bernaldez, ya en el siglo pasado, que las define como unidades funcionales, que no siendo un río, un lago, una laguna ni un medio marino, constituyen en el espacio y en el tiempo una manifestación hídrica respecto a su entorno seco. Esta definición a mí me produce una cierta sonrisa porque lo que nos dice es lo que no son los humedales. No es un río, no es un lago, no es una laguna. Nos viene a decir que un humedal es una zona donde hay humedad. Vale, pues fenomenal. Y que nos dice también que la confluencia de factores topográficos, climáticos, geológicos e hidrológicos hace que la presencia de esta humedad sea lo suficientemente importante como para afectar a los procesos edáficos, físico-químicos y biológicos de esa unidad. ¿Qué significa? Más o menos. Porque se define como humedad una zona, como humedal, una zona en la que hay mucha humedad y que esa humedad hace que allí, respecto al entorno, pues tengamos unos procesos biológicos, yo añadiría la presencia de determinadas plantas y determinados animales, etc. Bien, el patrimonio español de humedales es enormemente variado, pero ya empezamos a hablar de lo mal que se han gestionado. Y a lo largo de la charla seré muy crítica con muchos aspectos de la gestión de los humedales y de las zonas lacustres. El patrimonio, decía yo, español de humedales es muy variado y singular en cuanto a los tipos que presenta. Tenemos humedales temporales, como las navas de Castilla y León, que cuando hay agua pues aparecen unas charcas, unas lagunas, unos humedales, y cuando no llueve pues se secan. Las hay permanentes, las hay de aguas dulces, las hay de aguas saladas, estoy pensando en la Albufera o el Mar Menor de Murcia, en fin. Y luego también tenemos unos humedales costeros de gran tamaño, aunque como numéricamente son mucho más frecuentes los humedales interiores. Esta gran variabilidad de humedales, de zonas húmedas, se encuentra ya muy mal representada
en la actual red de humedales declarados espacios naturales protegidos. Más de 1.500 humedales se estima que existen en España y se calcula que la superficie de humedales actual es de unos 115.000 hectáreas, que representa, atención, el 30 o el 40% de la superficie de humedales que teníamos hace 50 o 60 años. Esta reducción de superficies tiene orígenes muy variados. Hasta fechas recientes se ha visto de qué manera se ha potenciado la desecación de bastantes humedales por motivos, se aludía a motivos sanitarios, lucha contra el paludismo y las que llamaban las enfermedades hídricas, vinculadas sobre todo a la presencia de muchos insectos en los humedales como transmisores de enfermedades, pero también se hacía sin duda para ganar nuevas tierras de cultivo o de pasto. Pero recientemente, sobre todo en las últimas décadas, las pérdidas importantes de superficie de los humedales tienen su origen en las extracciones de aguas subterráneas. De hecho, las alteraciones más evidentes que se están produciendo en época reciente están relacionadas precisamente con la sobreexcavación, la sobreexplotación de los acuíferos. Esto ocurre en las tablas de Daimiel, que veremos luego, pero también ocurre en Doñana. Pero veamos unos aspectos legales que nos van a servir también para situar el problema. El convenio Ramsar acerca de los humedales se firmó en Ramsar, en Irán, en 1971 y es un tratado intergubernamental cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Es el primer punto y aparte de protección de los humedales. Hasta enero de 2016, 169 naciones se han unido a la Convención como partes contratantes y más de 2.220 humedales se han incluido en algo muy conocido, que es precisamente la lista de humedales de importancia internacional de Ramsar. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, después de este convenio, los países correspondientes están obligados a proteger a estos humedales, algo que, como veremos, no siempre se cumple. España es un país muy rico en humedales, como hemos dicho. Pues solamente de esos 1.500 de los que hablábamos, solamente 49 están incluidos en el convenio de Ramsar. Aproximadamente la mitad son humedales costeros y la otra mitad son humedales continentales, pues con orígenes muy diversos, mayoritariamente ligados a procesos cársticos o fluviales. El grupo dominante es el correspondiente a humedales mediterráneos localizados en bahías litorales. Les citaba precisamente la Albufera de Valencia o el Mar Menor de Murcia. Hidrogeológicamente, el 73% de los humedales Ramsar presentan una dependencia de las aguas subterráneas de los acuíferos del entorno. Esto va a incidir cuando veamos los problemas que tienen nuestros humedales más valorados. La variedad hidroquímica de las aguas presentes apunta a la existencia de unos complejos procesos de flujo y mezcla de aguas con orígenes, contenidos salinos y tiempos de residencia muy diferentes. Actualmente, lo que se están haciendo son unos modelos geológicos tridimensionales. Uno de ellos lo veremos en el vídeo que les ponga sobre las tablas de Daimiel, que en 3 dimensiones nos sirven como una gran herramienta para entender la dependencia hidrogeológica y el flujo hídrico que alimenta a muchos humedales. Pero para gestionar estos humedales en España nos tenemos que apoyar en nuestra legislación. Hay que tener en cuenta el cambio que supuso la aprobación de la Ley de Aguas de 1985.
Llevábamos casi un siglo, desde 1879, con esta ley de aguas de Melchor de Palau, en la que se decía que pertenecen al dueño de un predio en plena propiedad las aguas subterráneas que en él hubiera obtenido por medio de los pozos ordinarios. Es decir, que hasta 1985, si tú tenías una finca, tú podías hacer los pozos que te diera la gana y extraer el agua que quisieras, puesto que tú eras el dueño también de las aguas subterráneas que había bajo tu finca. Bien, en el año 85 esto cambia de forma drástica y para bien, porque los acuíferos subterráneos pasan a pertenecer al dominio público hidráulico. En el título primero, precisamente sobre el dominio público hidráulico, se habla de los acuíferos subterráneos a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. Por lo tanto, el Estado, a través de las confederaciones hidrográficas, a partir del 85, gestionarán las concesiones de aguas subterráneas. Pero también la Administración y los distintos organismos están obligados a tener un registro de pozos y a tener un control de las extracciones. Algo que veremos que han pasado 15 y 23, 48, 38 años y esto no se ha cumplido. Bien. Por lo tanto, es el Estado el que va a poder controlar las extracciones de aguas subterráneas y está obligado a realizar las funciones correspondientes. Actualmente, ¿en qué legislación nos basamos para gestionar los humedales? Pues en estas dos leyes de aguas de las cuales les he hablado y también a partir del año 2000 hay ya una estrategia de los ministerios implicados y se diseña un plan estratégico del año 2000 y ahora en el año 2022 otro plan estratégico para la conservación y el uso racional de los humedales. Desde el año 85 se ha hecho muy poco hasta estas fechas, bueno, hasta el año 2000, por eso en ambos planes estratégicos lo que se habla como objetivos, pues el incrementar el conocimiento a ver, yo no sé si aquí les he puesto, no, todavía no. Incrementar el conocimiento de los humedales, o sea, tener una relación más fiable de los humedales, concienciar a toda la sociedad sobre los valores y las funciones de los humedales. Esto entraría en el campo de ese cambio de sensibilidad del que les he hablado y del que también hay que todavía en el medio rural hay que intentar convencer del valor de los humedales. Yo sigo viendo en muchos pueblos de nuestra geografía, en las afueras de los pueblos, las charcas que tienen, que están convertidas incluso a día de hoy en auténticos vertederos y desde luego sin ningún respeto hacia esos valores ecológicos y ambientales de nuestros humedales. Conceder protección legal, garantizar que todos los humedales sean gestionados de forma efectiva, reforzar la cooperación entre las instituciones, porque es otro aspecto en el que yo soy muy crítica. A día de hoy, ¿quién tiene competencia sobre los humedales? Por una parte, a través de las confederaciones, como les he dicho, el gobierno central. Pero luego los gobiernos autonómicos tienen la mano para dar las subvenciones para nuevos regadíos, distribuir apoyos y ayudas sobre espacios protegidos, proteger determinadas zonas y demás. Y luego incluso los gobiernos locales, como por ejemplo el Ayuntamiento de Valencia, que todavía tiene competencia sobre la gestión de la albufera. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que se está utilizando con fines políticos algo que debería ser tremendamente una gestión coordinada entre las distintas administraciones cuyo objetivo fuera proteger los humedales. Pero se están utilizando la distinta gestión de los distintos sectores de la administración pública como dardos de unos contra otros. Bien, otros objetivos serían, dicho este paréntesis, movilizar una asistencia financiera, que haya dinero para la conservación, garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales, se alude al convenio del que hemos hablado, y conseguir que se adhieran a estos planes estratégicos el mayor número posible de organismos, tanto públicos como privados.
Pero más que hablar de teorías, lo que quiero es enseñarles 3 casos paradigmáticos de nuestros humedales que están en una situación extrema debido pues, a causas diversas, tanto de las que somos responsables los quienes debemos gestionarlo, como por supuesto factores como el cambio climático. En primer lugar, quiero hablarles de la laguna de Gallocanta, que es un extraordinario espacio natural, una laguna endorreica en la cuenca del Ebro, que pudo dejar de existir precisamente desecada como las otras que les he mostrado, pues porque hubo una intencionalidad ya desde el siglo XVIII. Se conocen peticiones para la desecación de la laguna de Gallocanta con el doble propósito de sanear esos terrenos para su uso agrícola y acabar con las fiebres palúdicas que se pensaba que estaban causadas por las emanaciones de sus aguas estancadas. Así, en el 1852, el Ayuntamiento de Gallocanta redacta una memoria al respecto que dirigen a la reina Isabel II, a quien suplican que tenga, y cito textualmente, la bondad de acoger benignamente la idea o proyecto de la canalización y desagüe de la laguna de Gallocanta en vuestro campo de Bello, pues con ello desaparecerá este foco de corrupción y se fomentará la agricultura y la industria. Bien, por suerte esto no prosperó, sí que prosperaron otras lagunas aledañas como las que tenemos, la de Añavieja y sus confines, pero por suerte esto no prosperó y veamos cómo está ahora la laguna de Gallocanta, que actualmente supone a la mayor concentración de grullas de toda Europa. Vamos a ver si esto funciona.
Bien, este vídeo me parece precioso. La segunda zona, el segundo humedal del que quiero hablarles es el de las tablas de Daimiel. Las tablas de Daimiel, como ven en este mapa, es una zona en la que confluyen el río Ciguela y el río Azuer con el río Guadiana, el río Guadiana como río principal y dos afluentes, en una zona, como llamábamos, encharcadiza, muy bonita, pero es una laguna totalmente continental, casi esteparia, cerca en las proximidades de Daimiel. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta zona, que ha estado muy afectada? Para saber lo que ha ocurrido nos tenemos que fijar en las transformaciones que ha habido de usos y estructuras agrarias en esta zona de La Mancha en los últimos años. Yo les recomiendo, si pueden, que accedan, pues yo que sé, en el Google Scholar, por ejemplo, está sobre este artículo, transformaciones de usos y estructuras agrarias en La Mancha Occidental, en estudios geográficos en 1997, donde se explica muy bien este fenómeno. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles eran los cultivos tradicionales que cuando nosotros poníamos en camino hacia Andalucía, atravesábamos La Mancha, podíamos ver en nuestro entorno? Pues normalmente veíamos vides, cereal y olivos, tres cultivos de secano de toda la vida. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que desde los años aproximadamente, se tiene datos, desde 1986 se han perdido 300.000 hectáreas de viñedo en la zona. Pero esto ha tenido un coste ambiental, como veremos, gravísimo. ¿Qué ocurre? Que en septiembre de 1988 la Unión Europea decide que en España sobran viñedos. Se produce exceso de vino. ¿Y qué es lo que hacen? Subvencionar el arrancado de viñedo. ¿Dónde? En la zona donde ellos consideran que las viñas producen peor viño, que es en La Mancha. Y llegan a subvencionar hasta con 400.000 pesetas por hectárea el arrancado de viñedo en unas zonas áridas bastante pobres. ¿Qué es lo que ocurre? En algunas zonas es que 400.000 pesetas era más de lo que valía el terreno donde estaban las viñas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una serie de agricultores en toda La Mancha que se benefician de estas subvenciones. ¿Y qué es lo que hacen? Pues hay gente que recoge un pastizal tremendo por estas subvenciones y se cambia de actividad. Pero hay muchos agricultores que lo que hacen es invertirlo
en cambiar sus terrenos por terrenos de regadío, fundamentalmente maizales. ¿Y qué es lo que hacen? Pues adquirir unos sistemas de riego por aspersión que se llaman central pivot, que ustedes en esos años de los años 90 era muy frecuente observarlo, que es un pivot central del que arrancan una serie de brazos que riegan los cultivos desde arriba. Esto se ve muy bien en las fotos aéreas, porque las fotos aéreas anteriores a esta época, pues se veía todo un terreno clarito, que como corresponde a zonas de secano, en las que se veían puntitos que se correspondían con los olivos o con las vides. Y a partir de esta época observamos unas zonas circulares oscuras como corresponden a estos nuevos cultivos de regadío, fundamentalmente de maizales. ¿De dónde sale el agua? De aguas subterráneas, en concreto del acuífero 23. Ese acuífero 23 va a ser el mismo que va a alimentar, al menos en parte, las tablas de Daimiel. Y se produce una sobreexplotación del acuífero 23, en gran parte precisamente por la implantación de estos nuevos terrenos de regadío. Hasta el punto que en octubre del 2009, por la falta de agua, se produce un incendio subterráneo de las tablas de Daimiel, en las zonas de las turberas. Las turberas inician un incendio subaéreo y anaerobio, sin llamas, pero que se manifiesta pues, porque sale humo y porque la superficie de todas estas turberas asciende su temperatura muchísimo y es un problema gravísimo porque se están quemando en profundidad una zona muy amplia. ¿Qué solución se busca? Se busca una solución porque no hay agua, pues un pequeño trasvase desde el río Guadiana, que está próximo y que por supuesto resuelve este problema al menos temporalmente, pero muchos sectores, sobre todo sectores científicos, que conocen, como veremos en el vídeo, la complejidad en la naturaleza físico-química de las aguas de las tablas de Daimiel, que creen que la solución para mantener todos los ecosistemas de las tablas no es precisamente este trasvase. Veamos ahora cómo están las tablas y, por supuesto, este vídeo da una situación paradisíaca de las tablas de Daimiel, pero sí que hay unos momentos en los que se ve de qué manera todo el carrizo y toda la vegetación que debería estar cubierta por agua, pues no lo está. Bienvenidos al Parque Nacional Las Tablas de Daimiel. Bienvenidos a un lugar único. Un mundo en el que las cosas dejan de tener el significado que conocemos y casi por arte de magia transforman la realidad a la que estamos acostumbrados. Porque cuando hablamos de islas pensamos en una superficie de tierra rodeada de agua por todas partes. Sin embargo, aquí la realidad es justo la contraria, que es la tierra la que rodea el agua. Y los papeles se han invertido. Y las aves, en lugar de habitar en la tierra, habitan en el agua. Allí se reproducen o pasan el invierno en una algarabía de colores, formas, tamaños.
Lo que hace que este lugar sea tan especial es que se trata de una llanura de inundación formada por la confluencia de dos ríos, uno de ellos procedente del subsuelo. Para complicar más las cosas, en esta zona las lluvias son muy escasas. Prácticamente no queda en toda Europa ningún otro ejemplo, y en el resto del mundo son muy pocos los sistemas semejantes. Pero ¿cómo es posible este milagro? ¿Cómo es posible que encontremos en mitad de la Mancha un mundo de agua? La respuesta está en el aire y debajo de la tierra. Por un lado, en la parte superior de la imagen se puede distinguir el curso del Cihuela, un río que se caracteriza por tener aguas salobres. Más abajo vemos el Guadiana, cuyas aguas son dulces y proceden de un acuífero. Ambos cauces, al llegar a una zona plana, se desbordan y mezclan sus aguas. La altura se inunda con un agua de características muy especiales, vitales para que la flora y la fauna se desarrollen con plenitud. Sin embargo, la superficie inundada no es estable, ya que el Cihuela es de carácter estacional y hay momentos a lo largo del año en que deja de aportar agua. El misterio está bajo tierra. Las 3.000 hectáreas del parque se asientan sobre una enorme reserva de agua, un acuífero de nada menos que 500.000 de hectáreas que ocupa parte de las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca, y es 183 veces más grande que el parque. Este acuífero recoge el agua que se filtra y cuando el nivel freático alcanza la cota del terreno aflora y el agua fluye a la superficie buscando una salida. Entonces se forman surgencias de agua conocidas como ojos u ojillos. ¿Quién no ha oído hablar de los ojos del Guadiana? Esta mezcla de aguas de distintas procedencias y características es la responsable del milagro de las tablas de Daimiel. En épocas de grandes lluvias, los caudales crecen considerablemente. El acuífero se recarga, la extensión cubierta por las aguas aumenta y el parque rebosa de vida. Las ovas, especies de algas, se extienden como praderas por las zonas sumergidas y nos indican que la calidad del agua es óptima. De ellas se alimentan los patos colorados y otras salnátidas y peces. Y alzadas al terreno sumergido pero emergentes, encontramos especies como la masiega, el carrizo, la enea. Juntas crean macizos vegetales que a modo de islas forman una especie de laberinto. Por el contrario, cuando las lluvias son escasas y aumenta la extracción de agua para riego en el acuífero, la lámina de agua disminuye, deja paso a la tierra y las zonas inundadas se reducen a unas pocas hectáreas. Queda menos espacio para que viva la fauna y la flora del parque, aunque ambas están adaptadas naturalmente a las variaciones de nivel del agua. En las cambiantes orillas encontramos los talalles. Y en los cursos de los ríos, olmos, álamos, chopos. Un poco más alejadas están las dehesas de encina, testimonio del bosque original en la zona. La relación del hombre con las tablas viene de lejos, desde hace al menos 4.000 años. Aquí vivían comunidades que aprovechaban los recursos naturales, la pesca, la agricultura y la ganadería. Prueba de ello son los restos arqueológicos hallados, por ejemplo, en la Motilla de las Cañas. Bajo estas aguas tan especiales, las diferentes especies de peces reclaman su importancia en el ecosistema y comparten el espacio con el resto de la fauna. Pero no podríamos hablar de las tablas sin detenernos a observar sus aves. Porque este oasis es el refugio de una enorme variedad de especies de aves que hacen suyo este espacio.
bien para criar, bien para descansar en sus migraciones o pasar los inviernos lejos de los fríos del norte de Europa. Son tantas las especies que por aquí paran, que hacer una lista sería casi interminable. Lo mejor es que nos pongamos en marcha. Recorrer las tablas con los sentidos despiertos, atentos a todo lo que pase, porque en cualquier momento nos podremos ver sorprendidos. Esa es la magia del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel, una isla de agua, un oasis de vida donde la naturaleza reina. Bueno, seguimos y la tercera zona, el tercer humedal del que vamos a hablar es quizá el más emblemático. Estamos hablando del Parque Nacional de Doña Ana y su entorno. Doña Ana es uno de los espacios naturales más simbólicos a nivel nacional, europeo e internacional. Sin embargo, existen una serie de problemas ambientales gravísimos que hacen peligrar actualmente su estado. Uno de ellos es la agricultura intensiva, incontrolada alrededor de este espacio, que provoca una alarmante pérdida en la cantidad de agua y una fragmentación del territorio por la continua pérdida de terreno forestal. En este mapa que les he puesto aquí, que les he traído, yo creo que se harán una idea. Este pequeñito se ve la parte verde oscura correspondería al Parque Nacional. Esta zona verde clarita es el Parque Natural, que es una zona de protección que rodea al Parque Nacional. Y esta zona, que aquí la tenemos ampliada, es la zona en la que están los cultivos que tantos problemas generan. Como vemos, el Parque Nacional se alimenta por una parte de aguas subterráneas y por otra de una serie de arroyos que vienen, todos estos pequeñitos, y que también observaremos que cada vez es menor el caudal de aguas que llega al Parque Nacional, procedente pues porque aguas arriba ya se consumen todos estos caudales y estos ríos. En la parte norte, que es lo que se llama la corona norte de Doña Ana, la cabecera de estos arroyos, es donde están todos estos cultivos ilegales que se quieren regularizar y que plantean una polémica, una vez más, en esta zona, como en muchas zonas, y no solamente los aspectos de los humedales, tenemos esa dualidad entre economía y medio ambiente. Y bueno, se tiende mucho a que las cosas sean blancas o negras, cuando yo creo que hay que buscar una solución gris. Hay muchas gamas de grises en las que puedes potenciar más la protección al medio ambiente o más la economía. Y ahí están las distintas opciones, pero siempre hay que buscar un equilibrio y que se perjudique el menor número posible de personas o entidades, protegiendo también el medio ambiente. Como ustedes saben, la fresa es uno de los principales cultivos de Doña Ana. Con casi 6.000 hectáreas de tierras de cultivo, esta zona produce la mayor parte de las fresas de Huelva y alrededor del 60% de las fresas de toda España. Al mismo tiempo, se ha visto que la producción de fresas, que cada vez se está incrementando, es mayor, está teniendo un impacto muy severo en la calidad y en la cantidad de agua disponible para los humedales en el Parque Nacional. En Doña Ana, la explotación, para que nos vayamos centrando, la explotación del agua utilizada para el cultivo de fresas es ilegal aproximadamente en el 50%
de los campos, porque los pozos se excavan y el agua se extrae sin los permisos y las licencias necesarias. Además, parte de los campos de fresa del área se han plantado en zonas forestales, ocupando y cortando pinos sin ningún tipo de permiso. En los últimos 30 años, las contribuciones del acuífero a las aguas subterráneas, al arroyo Rocina, que es uno de estos principales afluentes del Parque Nacional, han caído en un 50%. La proliferación de usos ilegales proviene de una gestión inadecuada. Y aquí viene mi segundo tirón de orejas de los recursos hídricos. Pero la sensación que hay de impunidad y la falta de gobernanza en el área permanece cada día que pasa y aumentan las ilegalidades. En general, para que se den ustedes idea, y preparando esta conferencia lo he preguntado y me han dicho que aproximadamente hay entre 1.000 y 2.000 infraestructuras de uso de agua ilegal de acuerdo con distintas fuentes en esta zona. Entre 1.000 y 2.000, pero bueno, pero ¿qué precisión es esto? Es tremendo. Detrás de todo el ruido político y el cruce de acusaciones con la proposición de ley de regulación del regadío en Doñana como campo de batalla, hay un problema enquistado desde hace décadas que afecta a los regantes de la zona conocida como la Corona Norte. En 2014 se aprobó el que se denominó el Plan de la Fresa, pero dejó pendiente algo por resolver. Hay un grupo de fincas que defienden su derecho histórico al regadío, que en su momento quedaron fuera de la regulación que aprobó la Junta de Andalucía. Y gran parte de los agentes que integran el ecosistema social que convive no siempre en equilibrio dentro del área de influencia del Parque Nacional. Este plan de la fresa los agricultores lo rechazaron desde un principio. Pero es que ¿por qué ese plan no contempla tantas fincas? Entre otras cosas, para que se den ustedes la idea, este plan de la fresa del 2014 se hizo con unas fotografías aéreas de 10 años antes, de tal manera que todos los cultivos que había entre el 2004 y el 2014 quedaron prácticamente en un limbo legal sobre su legalización o sobre su situación actual. La mitad de los cultivos que quedaron fuera del plan de la fresa de 2014 son forestales. Están ubicados en zonas forestales. Los regantes reconocen a día de hoy que en estos momentos hay unas 1.500 hectáreas en regadíos fuera del marco legal del plan de la fresa. De estas 1.500, pues unas 800 son las que tienen, en su opinión, derecho a ser reconocidas y las que se verían afectadas por este plan de legalización. Las otras 750 carecen de derecho alguno al ser terreno forestal, como dijimos. Muchos de ellos, de estos agricultores, lo que consideran es que tienen derechos históricos y que ha sido un problema de la administración el no reconocerlos en las distintas regulaciones que se han hecho hasta ahora. Bien, hace unos meses, 2 o 3 meses, leí que la Junta de Andalucía quería comprar al sur, en la zona sur, unas 7.500 hectáreas al sur de Doñana para ampliar el parque y, bueno, pues protegerlo de forma mejor. Pero esto tampoco resuelve el problema de los regadíos ilegales. Recientemente, lo que creo que ha llegado un acuerdo entre el Ministerio correspondiente y el gobierno regional, el gobierno autonómico de Andalucía, por el cual la legalización de todas estas hectáreas se queda en suspenso y en cambio el Ministerio va a aportar unos 350 millones, me parece, de euros pues para resarcir o para compensar a los determinados agricultores que se vean desprotegidos o perjudicados por esta situación.
Bien, vamos a ver un pequeño vídeo. Bueno, aquí están simplemente los problemas que les he citado. Hay un problema enquistado, hay un plan de 2004 que luego se refuerza con el plan especial de la fresa, pero que tiene unos vacíos legales tremendos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo que propone, y a mí eso me parece bastante bien, es un trasvase de agua procedente del río Tinto, Diel y Piedras, y que esto autorice, es decir, se reforzarían las aguas superficiales para regar el Parque Nacional y eso permitiría el poder, ¿no? Y a la zona alta, también para los regadíos, o sea, el trasvase vendría también a esta zona superior, con lo cual se podrían regar todos estos campos y se podrían cerrar simultáneamente una serie de pozos ilegales y que facilitarían el que el nivel freático de las aguas subterráneas subiera. A mí esto tampoco me parece una locura, pero esto también está enquistado desde hace muchísimos años. Y una vez más, la Junta de Andalucía ahora del PP, el gobierno central del PSOE, pues yo no quiero entrar en problemas, pero sin duda, hay allí una oportunidad, un oportunismo político que hace que esto sea una auténtica batalla. Bien, voy a, como les decía, a ponerles un pequeñito vídeo para que vean cómo es este parque nacional de Doña Ana y luego comentaremos unos puntos sobre los problemas. Bien, hasta ahora les he dado ya más de una hora.
información. Y ahora, para terminar, sí que les quiero dar algo más, que son opiniones, no son datos, son opiniones mías personales, irrebatibles, por supuesto, de lo que está pasando y de cuáles son los problemas que hay en el deterioro, detrás del deterioro de todos estos humedales emblemáticos como los que hemos visto. En primer lugar, yo diría que hay que tener en cuenta ese cambio de criterio, tanto administrativo como social, sobre los valores de esos espacios que antes se desecaban y que ahora se protegen. Y que en el medio rural no siempre ha llegado este cambio de criterio. En segundo lugar, hay algo que no podemos obviar, y es la extracción excesiva del agua de los humedales. La ley actual de aguas, la del 85, sí que permite que si en tu finca tienes una charca, utilices sus aguas para tu regadío. Pero bueno, lo que se mejoró fue las competencias que hay sobre las aguas subterráneas. En tercer lugar, la alteración de los regímenes hídricos. Hay humedales, el de Doñana, por ejemplo, a los que llega menos agua porque aguas arriba se emplea el agua del río para regadíos y otros usos. Y otras veces hay humedales que lo que ocurre es que reciben muchísimas aguas residuales, como pasa en la manga del Mar Menor. En cuarto lugar, hay una falta de coordinación para su gestión. Les hablaba de las implicaciones, por una parte, de las confederaciones hidrográficas como gobierno central, de las administraciones autonómicas, que son las responsables de la conservación de espacios naturales y también de las subvenciones que se dan a determinados cultivos, y de la administración local, y aludíamos al Ayuntamiento de Valencia, que todavía tiene competencias sobre la albufera. La coordinación entre estas administraciones pues es, digamos, mejorable en muchos casos, y lleva, por supuesto, sobre todo a retrasos en gestiones que se deberían de hacer de forma inmediata. En quinto lugar, hay una falta en la ley de aguas, hay una falta de consideración de las necesidades hidrológicas de los humedales en toda la planificación hidrológica. En los ríos sí que tenemos muy claro el que se tiene que mantener los caudales ecológicos que garanticen la permanencia de los ecosistemas de las riberas, pero en cambio, y de los cursos fluviales, los ecosistemas hídricos, pero en cambio respecto a las aguas subterráneas no hay ninguna legislación en la que se obligue a garantizar determinados niveles freáticos que garanticen la permanencia de determinados humedales. En sexto lugar, yo diría que hay un incumplimiento de la legislación vigente. O sea, esto que recibimos con los brazos abiertos, de que las confederaciones tuvieran un registro de pozos incompletos y una falta, un control sobre todas las extracciones, no se ha cumplido. Nos decían que solamente en la zona de Doñana hay entre 1.000 y 2.000 pozos ilegales. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sin duda, también hay una falta de responsabilidad por parte de quienes abren un pozo. Pero bueno, son las administraciones las encargadas de controlarlo. ¿A qué nos lleva esto? Que necesitamos más que nunca un plan hidrológico nacional. No olvidemos que en el año 80, por parte de un gobierno, no, 81 y 82 fue, en el 81 se presentó un plan hidrológico, en el 82 otro, con políticos de distinto color. Ninguno de los dos se llegó a poner en marcha, y sin duda la situación actual, más aún con ese octavo elemento, ese octavo factor del que yo les estoy contando, que es el cambio climático que estamos sufriendo, hace falta más que nunca que se regule todas las aguas que tenemos, tanto las superficiales como las subterráneas, para conseguir que todo esto no siga cada vez peor y nuestros humedales se vayan perdiendo poco a poco. Pues nada más y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Blanca. Yo te hago un aplauso colectivo. Muchísimas gracias por esta magnífica exposición, que quedará colgada en la página web, y que todas las personas que la quieran repasar porque la oyeron el jueves pasado, o que la quieran oír por primera vez, pues lo podrán hacer muy bien. Muchas gracias por ser tan generosa
de volver a repetirla otra vez para que la grabación pueda estar colgada bien. Pues muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias y nada, nos vemos el próximo jueves.